Bien, este primer problema es sobre la transmisión de grupos sanguíneos a la descendencia. Es un problema típico en genética y se basa en un hecho que vamos a dejar ya anotado porque es bastante importante, que es el siguiente. Debemos tener en cuenta, cuando se transmiten los grupos sanguíneos, que el grupo sanguíneo A es dominante sobre el grupo sanguíneo 0. El grupo sanguíneo B es dominante también sobre el grupo sanguíneo 0. El grupo A y el B son codominantes, es decir, si aparecen el A y el B, nos formarán un nuevo grupo que es el AB. Y después el RH positivo es dominante sobre el RH negativo. Todos estos datos los vamos a dejar aquí para que no se nos olviden. Con estos datos preliminares nos encontramos con el siguiente problema. Nos dicen que tenemos una mujer que hoy presentaremos como un círculo, es el símbolo internacional para representar mujeres en los diagramas de genética, con grupo sanguíneo A positivo, que tiene dos hijos con un hombre cuyo grupo sanguíneo es A negativo. El símbolo para representar al hombre suele ser un cuadrado. Unimos el círculo y un cuadrado y ponemos a sus dos hijos. Pongo un chico y una chica como hijos porque la herencia de caracteres sanguíneos no está ligada al sexo, por lo cual es independiente el sexo de los hijos. Bien, decíamos que el padre tenía un grupo sanguíneo 0 positivo y tenía dos hijos, uno con grupo sanguíneo positivo y otro con grupo sanguíneo negativo. Por ejemplo, este podemos decir que es el A positivo, mientras que este otro es el A negativo. Lo ponemos así. Además, dice que la mujer posteriormente tiene otros dos hijos con un hombre cuyo grupo sanguíneo es B negativo. Este hombre tendría un grupo sanguíneo B negativo y los dos hijos son uno B positivo y el otro 0 positivo. Con estos datos debemos de intentar adivinar el genotipo completo de los tres ascendientes, de la mujer A positivo y de los dos padres de sus hijos. Para ello, lo mejor es ir poniendo posibles genotipos de todos ellos e ir anulando posibilidades que resulten imposibles atendiendo a la descendencia. Así, por ejemplo, la mujer, al ser A positivo, podría tener dos cromosomas con el grupo A y dos cromosomas con el positivo. Podría tener un cromosoma A, uno a 0 y dos positivos. Podría tener dos cromosomas A, un positivo y un negativo, un cromosoma A, un cromosoma 0, un positivo y un negativo. Estos cuatro fenotipos se pueden dar en el caso de la mujer. Cualquiera de ellos nos daría el genotipo A positivo que posee. De la misma forma, el padre podría ser 0,0 positivo, positivo o 0,0 positivo, negativo. Estos son los dos genotipos que nos dan su fenotipo 0 positivo. No puede tener ni un A ni un B porque si no tendría que manifestarlo. De la misma manera, sus dos hijos pues están en situaciones similares. El hijo A positivo pues podrá tener exactamente los mismos posibles genotipos que la madre, y el hijo A negativo tendrá que tener
dos cromosomas con el RQH negativo, ya que si tuviera uno de ellos con el RQH positivo lo tendría que manifestar. Es decir, el hijo A positivo solo puede ser AA negativo o A0 negativo. Pero además esto ya nos da alguna pista, porque al tener un hijo A negativo que tiene dos cromosomas de RQH negativo, quiere decir que debe tener por alguna parte, debe tener ascendientes con RQH negativo, al menos como portadores, porque uno de sus cromosomas viene de la madre, otro del padre, por lo cual, si esto es así, quiere decir que tanto la madre como el padre deben de tener algún cromosoma con el marcador de RQH negativo, por lo cual estas dos opciones son imposibles. Y esta opción es imposible. Fijémonos que con solo el genotipo de uno de los hijos, el A negativo, ya hemos descartado dos posibles genotipos de la madre y uno de los dos genotipos del padre. Por lo cual el padre cero positivo ya sabemos seguro que es 00 positivo negativo. Tenemos otra cuestión que debemos tener en cuenta. El hijo A positivo ha tenido que recibir un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. El padre tiene dos grupos cero en sus cromosomas, por lo cual no le ha podido ceder un A, por lo cual el hijo A positivo no puede tener dos A's positivos, debe tener un A y un 0, por lo cual este genotipo es imposible y este genotipo también es, este genotipo y este genotipo son imposibles, debe tener alguno de un 0 por alguna parte. No podemos saber si es A0 positivo o A0 positivo negativo, puesto que tanto el padre como la madre le han podido ceder cualquiera de los dos cromosomas. De la misma manera, el hijo A negativo tiene que ser forzosamente A0 negativo, ya que el padre le ha tenido que ceder uno de sus cromosomas, que a la fuerza es 0. En el caso de los otros dos hijos que tenía con el padre B negativo, debemos tener en cuenta que el padre B negativo tiene dos posibles genotipos: BB negativo o B0 negativo. Los colocamos aquí encima. Su hijo B positivo podría, en teoría, tener 4 genotipos: BB positivo, B0 positivo, BB positivo negativo y B0 positivo negativo. Los colocamos aquí al lado. Por último, el hijo 0 positivo podría tener 00 positivo o 00 positivo negativo. También colocamos aquí debajo. Como antes, volvemos a analizar los genotipos del padre y de la madre. Sabemos que la madre o bien es AA positivo negativo o bien es A0 positivo negativo, y que el padre tiene dos negativos, por lo cual, si tiene dos menos y le ha tenido que ceder uno a su descendencia, esto quiere decir que es imposible que ninguno de los hijos tenga en su genotipo dos positivos, por lo cual este y este son imposibles. En resumen, su hijo 0 positivo debe ser forzosamente 00 positivo negativo. En cuanto al hijo B positivo, también es sencillo entender que no puede ser BB positivo negativo. ¿Por qué? Porque la madre no le ha podido ceder ningún B. La madre le ha tenido que ceder o un A o un 0, dependiendo de cuál de los dos genotipos tenga, por lo cual este también es imposible. Además, debemos tener en cuenta que tienen un hijo 00 positivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el padre como la madre le han cedido un grupo 0.
Si los dos le ha cedido un grupo cero, los dos deben tener por alguna parte un grupo cero, por lo cual esta y esta son imposibles. El resumen: la madre tiene que ser forzosamente A0 positivo negativo y el padre ha de ser forzosamente B0 negativo negativo. Resumiendo todo esto, ¿qué conclusiones podemos obtener? El padre de los hijos A positivo y A negativo debe ser forzosamente 0, 0 positivo negativo. La madre debe ser forzosamente A0 positivo negativo. Y el padre de los hijos B positivo y 0 positivo debe ser forzosamente B0 negativo negativo. El hijo 0 positivo ha de ser a la fuerza 0, 0 positivo negativo. El hijo B positivo B0 positivo negativo. El hijo A negativo A0 negativo negativo. Y el hijo A positivo puede ser A0 positivo positivo o A0 positivo negativo, sin que tengamos ningún dato que nos pueda dejar a las claras cuál de estos dos es el resultado correcto.